Bueno, otra vez, otro vídeo, los niños nos dicen, los niños y las niñas nuestras, nuestros alumnos, otro. Y Hombre, ya que aquí nos tiene, estamos haciendo influencers. aquí aquí tiene otro vídeo, ya firmaremos autógrafo cuando lleguemos al colegio, ¿eh? Haremos un stand allí nuestro para que firmemos los cuadernos, para que le firmemos los cuadernos. Bueno, Bueno, pues señorita, básicamente ¿qué tal eso, ¿no, está? don Jorge? ¿Qué tal Bueno, está? pues ¿No? no estamos mal, no estamos mal. Dentro de lo que cabe, pues bueno, estamos saliendo poquito a poquito con mucha precaución, con mucho cuidado, respetando todo y la verdad que bastante bien. ¿Y usted qué, don Jorge? Bien, aquí en casa. Hoy voy a salir porque está lloviendo y bueno, pues nada, vamos a estar aquí en casa haciendo vídeos con los chicos de segundo, con los chicos de Hombre, segundo. con mucho cariño. Con mucho- Hoy, señorita, tenemos el feudalismo, la Europa feudal, un Eso sistema es. político, social, económico, ¡oh! Es apasionante. Y ese feudalismo, pues, tuvo mucho tiempo ahí, mucho tiempo. Vamos a ver qué repaso hacemos, señorita. Yo creo que el repaso es muy sencillo, porque esto lo Sí, saben muy bien, nuestros alumnos lo saben eso es. muy bien. Hicieron Básicamente, a sí, teatro, hicieron, señorita, entonces es verdad. se van a recordar los buenos momentos que vivieron en clase. Pues nada, Eso. con este sistema político que se da en Europa lo vamos a empezar, señorita. Comience, Muy sí. bien. Pues bueno, vamos a intentar ser rapidito, vamos a comentar solo algunos detalles importantes entre don Jorge y yo, solo algunas cuestiones, porque es verdad que si nosotros cogiésemos nuestro libro de historia y nos dedicásemos a explicar palabra por palabra todo lo que viniese, pues tendríamos que hacer 30.000 vídeos, ¿no? Entonces vamos a intentar ser concretos. Bueno, el otro día veíamos el Islam y ahora vamos a ver lo que se conoce como el feudalismo. Realmente, como son dos cosas alejadas la una de la otra, podríamos decir, porque estamos estudiando una cosa y ahora estamos estudiando otra. Bueno, porque tenemos que ver cómo se comportaba todo el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se comportaba todo el mundo y cómo los musulmanes iban moviéndose de un espacio a otro y también, bueno, pues cómo se comportaba también Europa. Pensad que el feudalismo, que es lo que vamos a ver ahora, no llegó como tal a España, ¿vale? Se dio en otros lugares como por ejemplo Francia o Alemania, pero realmente en lo que se conoce como España como tal no llegó a darse así, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en otro proceso, que era el proceso en el que se encontraban los musulmanes en la península. Pero bueno, antes de meternos en eso, que eso ya llegará al tema en el que tengamos que hablar de eso, vamos a hablar de lo que sería el feudalismo, ¿no? El feudalismo es una forma de organización, como bien ha dicho don Jorge, entre el siglo IX y el siglo XII, ¿de acuerdo? Se trataría de una forma de organización pues, política, social, económica, desde todos los aspectos, en el que básicamente el rey lo que le pasaba era que tenía tantísimos territorios que no podía administrarlos y bueno, pues como había tantísimos saqueos, tantísimos robos y tantísimas muertes, ¿qué deciden hacer los reyes? Confiar en sus nobles para que les cuiden las tierras. Obviamente el rey se seguirá quedando con algunas tierras, pero como no podía hacerse cargo de todo, ¿qué es lo que hará? Le dará ciertos porcentajes de tierra a sus nobles para que se lo cuiden. Esos porcentajes de tierra que le daban a sus nobles se llaman feudos. Y además de eso, pues bueno, para asegurarse el rey de que lo que estaban haciendo los nobles era de verdad, que no le iban a engañar, que no le iban a mentir y que no le iban a fallar, se firmaba lo que se conocía como el pacto de fidelidad, ¿vale? En ese pacto de fidelidad, pues el rey se convertía en señor y el noble se convertía en vasallo. A su vez, ese noble que se convertía en vasallo también podía hacerse señor feudal y tener otros vasallos, ¿vale? Para que le ayudasen a cuidar las tierras. De acuerdo, al final era un interés mutuo por establecer una serie de relaciones pues, para tener un trabajo, un techo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, visto esto y cómo, en qué consistía realmente el feudalismo, tenemos que hablar un poquito de cómo era la organización social. Recordad que durante el feudalismo se dividían en dos estamentos, en dos grandes estamentos, que sería el estamento privilegiado y el estamento no privilegiado. En el privilegiado, aparte del rey, estarían los nobles y el clero. ¿De acuerdo? Nobles
y clero. Y por otro lado, en el estamento no privilegiado estarían los campesinos. Los privilegiados pues podrían ser señores feudales, podrían tener sus propios vasallos y sin embargo los estamentos no privilegiados no podían disfrutar de este tipo de cosas. Además, los campesinos eran los que pagaban los impuestos y los que se encargaban de todo esto, mientras que la nobleza y el clero pues se encargaban de otras cuestiones. ¿De acuerdo? Así un poquito de manera general fue lo que comentamos. Bueno, Señorita, uh-huh, una cosita. Para los que son futboleros, uh-huh, cuando hay una crónica de un partido, el comienzo que se va a disputar un partido, los cronistas de los partidos dicen, tal equipo va al feudo del otro equipo, es decir, a las tierras, al campo del otro equipo. Eso es importante que lo tengamos uh-huh, que son términos que también ahora mismo pues lo tenemos como algo nuestro, ¿no? Y uh-huh. otra cosita que yo quiero que vayan viendo las palabras siervo, campesino, que es la evolución de la palabra obrero. Uh-huh, Usted que lo va a tener en segundo de bachillerato, los que vayan al segundo de uh-huh. bachillerato, van a ver cómo ha ido evolucionando la palabra obrero, que eso es importante que lo tengamos, la palabra trabajador, la palabra esclavo, el siervo, campesino, todo eso va en una misma línea en la evolución de la historia, ¿no? Eso Una es. actualización. Eso es. Vale, pues perfecto. Ahora, visto esto un poco sobre cómo se dividía o cómo se organizaba socialmente el feudalismo, vamos a centrarnos como en dos figuras principales, ¿no? Pues que serían el monarca, es decir, el rey como tal, y además los señores feudales. Recordemos que el rey era un señor feudal más, pero aún así, pues bueno, vamos a ver las características concretas de lo que serían los señores feudales. En el caso del rey, en el caso del monarca, bueno, pues se le llamaba primus inter pares, es decir, el primero entre iguales, ¿de acuerdo? Y en realidad él era un señor feudal más que había entregado las tierras, lo que pasa que se ganaba el respeto porque, bueno, pues tenía un carácter sagrado, ¿no? Al ser un poco el rey, las guerras se luchaban por él, en fin, de alguna forma tenía un poder un poquito más de preeminencia, pero aún así era un señor feudal más. En el caso del resto de señores feudales, bueno, pues el resto de señores feudales lo formaban pues caballeros, nobles, el alto clero, y además de eso pues tenían como una serie de funciones. ¿De en qué se encargaban los señores feudales? Bueno, pues se encargaban de recaudar los impuestos de su feudo, se encargaban de administrar la justicia de su feudo, es decir, cuando había algún problema, alguna riña o alguna disputa, pues ellos eran los que se encargaban de mediar, y además de eso podían incluso hasta acuñar moneda, es decir, crear su propia moneda para trabajar en su propio feudo. ¿De acuerdo? Eso con respecto a cómo funcionaban los señores feudales, es decir, qué características básicas tenían los señores feudales. Pero bueno, ¿de qué vivían estos, de qué vivían los señores feudales? No solo ellos, sino también los campesinos, el clero, la nobleza, todo el mundo en general. ¿De qué vivía? Bueno, pues todos vivían prácticamente del campo, ¿vale? Del cultivo. En este sentido, ellos trabajaban algo que se llamaba la autosuficiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que yo me lo guiso, yo me lo como. Yo trabajo las tierras para mí y para mi señor feudal. Yo no trabajo a lo mejor ahora, ¿no? Que tenemos un campo y trabajamos pues para exportar a otros lugares. No, no, no. Yo trabajo para mí, para comer yo y para que coma mi pueblo, ¿de acuerdo? Si en el caso de que nosotros fuésemos un noble. Bueno, pues esto es lo que se conocería como economía o agricultura de autosuficiencia. Además de eso, ¿qué clase de cultivos hacían? Bueno, pues entre muchos hacían fruta, verduras, cereales, la vid, eso entre muchas otras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la alimentación era escasa y deficiente y había muchísimas hambrunas en esta época, ¿vale? Las condiciones sanitarias no eran las idóneas y entonces costaba muchísimo desarrollar una agricultura, pues bueno, que de verdad se mantuviese en el tiempo. Aún así, pues ellos lo intentaban, obviamente. Además de hecho, con respecto a los que trabajaban la tierra, a los que trabajaban el feudo, ¿vale? En ese sentido de campesinos, tenemos que establecer dos diferencias, que serían los que son siervos y los que son villanos. ¿Quién era un siervo? Un siervo era aquel que había nacido por nacimiento, digamos, como siendo propiedad del señor feudal y entonces pues tendría que tirarse toda su vida trabajando para el señor feudal, ¿vale? Podía ganarse su libertad, pero le costaría muchísimo trabajo. Y luego estaban los villanos, que los villanos pues bueno, tenían su propia casa, su oficio era trabajar para el señor feudal, no tenían obligación por nacimiento de trabajar para el señor feudal, pero es verdad que si en algún momento le debían dinero al señor feudal,
feudal podían convertirse en siervos, ¿vale? Y ya no solo ellos, sino sus descendientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, visto un poquito esto, ¿sí? Una puntualización, señorita, Ujú, la palabra impuesto, que hay veces que las clases no saben para qué sirven los ujú, impuestos, y los impuestos, papá, mamá trabajan y le deja un dinero al Estado para que hagan carreteras, todo lo que son públicos, todo lo que el autobús, todo este ujú. tipo de circunstancias públicas son los impuestos. Y otra cosa, villano viene, villa, y los que están en la villa son los villanos, ¿no, señorita? Yo le pregunto Eso es. exactamente, la villa de tal se sostiene, se sigue lo que es lo que es el nombre de villa, pero anteriormente tenían estas personas dentro de ese pueblo, ¿no? Villa Eso igual es. pueblo, ¿vale? Sí, sí. Eso es. Bueno, pues visto todo esto, un poco cómo era la relación entre ellos, cómo se organizaban socialmente, que yo estoy segura, bueno, estamos los dos seguros de que esto va a sonar un montón, porque además este tema os suele gustar bastante, pues vamos a ver un poquito la parte más compleja, ¿vale? Que era un poco cómo estaba Europa en esta época. Recordad que realmente en esta época no podemos decir que todo el mundo practicase el feudalismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo lo que conocemos como el Imperio Bizantino, seguimos teniendo toda esta parte que era de los reinos islámicos, que no sé si os acordáis del otro día cuando vimos el Islam, que se formaba en la península de Arabia y llegaba hasta nuestra tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente Europa y los continentes de su alrededor, ¿no? Estaban funcionando de una forma totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y entonces, en esta época, que es la que se conoce como Europa en el año 1000, pues había como dos grandes fuerzas que estaban cargándose, digamos, de alguna forma, pues todo lo que el feudalismo había fundamentado. Por un lado, había muchísimas guerras internas entre los señores feudales. ¿Por qué? Bueno, primero porque había muchísima inseguridad en los caminos, porque el negocio no era seguro o el comercio no era seguro y había muchísimas, digamos, peleas entre los señores feudales por conseguir más territorio. ¿De acuerdo? Si yo estaba en el norte de Francia y me quería expandir poco a poco, pues ¿qué es lo que hacía? Me peleaba con el señor feudal que tenía al lado. ¿De acuerdo? Entonces, durante el año 1000 hubo muchísimas peleas entre los señores feudales por esto. Y además de esto, también tenemos lo que se conocen como las invasiones bárbaras, que ya nos tienen que sonar porque ya las vimos cuando se dividió el imperio en Occidente y en Oriente, con Teodosio. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la primera invasión bárbara y ahora ya estaríamos hablando de la segunda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron estos bárbaros? Pues bueno, sobre todo hicieron numerosos saqueos, arrasaron con muchísimas ciudades. Lo que pasa que después de estas invasiones y después de estos ataques, después del año 1000, la cosa volvió a tranquilizarse. ¿De acuerdo? Y por terminar y por concluir con este tema, bueno, pues nos quedaría hablar digamos, de una fuerza cultural o de un centro cultural importantísimo durante la época del feudalismo, que serían los monasterios, ¿vale? Los monasterios serían centros de cultura en el que, bueno, pues no solo se hacía una labor religiosa o de agricultura, perdón, sino que también se hacía una labor de docencia, es decir, una labor de educación. Y además también había funciones asistenciales, es decir, pues se cuidaba a enfermos, a huérfanos, a personas que lo necesitasen. Se convirtieron en grandes centros de la cultura porque las personas que más sabían del mundo, la mayoría se encontraban en estos sitios. Eran traductores, sabían leer y escribir, entonces todo eso permitió el desarrollo de numerosos, digamos, avances culturales, ¿vale? Que en otros espacios no se tenían. Además de eso, gracias a los monasterios se fundaron las órdenes monásticas, que las órdenes monásticas, pues bueno, serían, pues digamos, diferentes grupos de sacerdotes o de curas que tenían una serie de órdenes o de reglas establecidas por las que el Papa les había dado el que sí. Quiero decir, iba a decir beneplácito, pero no sabía si me iba a entender. Quiero decir, por ejemplo, si la orden, no es lo mismo la orden de Calatrava, ¿de acuerdo? Que la orden de, yo qué sé, de las Carmelitas Descalzas, ¿de acuerdo? Entonces son dos órdenes diferentes que las dos tienen las mismas creencias, pero realmente luego su reglamento interno, pues una dice
silencio o no silencio, hay que cuidar a los demás o en vez de cuidar a los demás lo que hay que dedicarse a la agricultura. Cada orden monástica tenía su propia función y de hecho a día de hoy, aunque haya menos, ¿vale? Porque con el paso del tiempo han ido desapareciendo, aunque haya menos, pues siguen funcionando de esa forma. ¿De acuerdo? Y bueno, don Jorge, pues si usted tiene algo más que comentar. Un minutito, una cosita que yo quiero que destacar. Siempre hablo cuando hay distintas etapas, ¿no? Distintas épocas. El papel de la mujer en la Europa feudal. Y las mujeres de la nobleza debían perpetuar la familia casándose y teniendo descendencia, por lo que sus principales funciones eran las de supervisar los asuntos domésticos y educar a sus hijos, ¿no? Ujú. Después estaba la parte de la mujer religiosa, ¿no? Vivía recluida en monasterios o conventos que estaban generalmente pues, sujetos a la autoridad de las órdenes monásticas, masculinas, en este caso, ¿no? Ujú. Y Ujú. después la mujer, destacar el papel de la mujer campesina, ¿no? Participaba en todas las tareas y no estaban exentas de las cargas más duras, ¿no? Es decir, que siempre me gusta destacar el papel de la mujer en las distintas etapas de la historia. Yo pienso que siempre es bueno porque siempre se habla del papel masculino, pero el papel femenino pues está ahí un Eso poco, es, ¿no? eso Cuando es. ha sido muy importante. Pues nada, Ujú. señorita, yo creo que lo hemos hecho muy bien, muy rapidito. Y Resumidito para que no tengan dudas, pero bueno. sí, una cosa, estamos viendo que algunos de los alumnos y alumnas están teniendo problemas en los cuestionarios, señorita. Ujú. En cuestión de que a lo mejor no se le graba o se le va. Bueno, Ujú. que no se preocupen, señorita, que no se preocupen porque nos lo dicen, nos lo ponen y pondremos otro intento para que lo puedan hacer. Pero que no se Eso es. preocupen, ¿de acuerdo? Pues nada, señorita, pues nos vamos. Hemos La semana que viene más y mejor. más y mejor. Bueno, pues nada. Bueno, señorita, nos vamos. Que viva la Bueno, nos humanidad. vemos, chicos. Adiós.